El camino infinito. Capítulo número 6. Hacia la tierra prometida. El camino infinito. Un programa que hunde sus raíces en los tiempos remotos de la creación. Y paso a paso, con estampas llenas de vida y colorido, recorre los más importantes hitos de la historia. El camino infinito. Una narración bordada sobre las relaciones del hombre con Dios, pero al mismo tiempo tan humana, tan llena de vida como un corazón palpitante. El camino infinito no es el retablo de una época porque tiene sentido de eternidad, porque los hombres y mujeres que en él viven sufren y ríen, aman y odian como los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Un programa que narra el camino del hombre hacia la gloria infinita de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un momento maravilloso para Abraham el escuchar esa voz. Una voz que salía al mismo tiempo de los surcos de la tierra y de las alturas del cielo. Una voz que le envolvía y que él sabía perfectamente de quién era. Era la voz del Dios infinitamente justo y misericordioso, en el que había puesto siempre todo el fervor de su alma. Abraham no vacila ni por un momento. Te obedeceré, Señor. ¿Qué te sucede, Abraham? Pareces transfigurado. Hay en tus ojos como una luz nueva. No solo en mis ojos, sino en todo mi ser, que parece haber nacido a una vida distinta. Me siento como si dentro de mí hubiera estallado toda la belleza y toda la bondad del universo. Abraham. Escúchame, Sarai, esposa mía. Hace un momento, mientras labraba la tierra, he escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Me ha hablado, Sarai. Siempre estuve segura de que algo así te sucedería, Abraham. En todo momento tu destino ha sido guiado por él. Nunca abandonaste tu fe en él cuando todos en Ur le habían vuelto la espalda. Antes de adorar a los falsos dioses de nuestra ciudad, preferiste abandonarlo todo y alejarte de la ciudad del pecado. Sin embargo, ya soy viejo, y Dios me ha hablado como si tuviera ante mí largos años de vida. Entonces, ¿será porque el camino de tu vida dista mucho de estar terminado? Me ha ordenado que deje esta tierra y vaya en busca de otra que Él me mostrará. ¿Qué vas a hacer? Obedecer, por supuesto. Que se haga siempre tu voluntad, que ahora es la voluntad del Señor. Sin embargo, veo que hay algo que te preocupa. ¿Qué es, esposo mío? Tienes razón, Sarai. Hay algo que no debo haber comprendido bien. No te entiendo. La voz me anunció que haría de mí una nación grande. Regocíjate entonces.
Bien claro te ha dicho que tu simiente será fértil, que tendrás hijos, y que los hijos de tus hijos y los hijos de éstos formarán un gran pueblo, un pueblo bendito del Señor, ya que Él te lo ha anunciado. Por eso te digo que debo haber comprendido mal. ¿Cómo voy a ser yo, un hombre viejo, padre de numerosos descendientes? Oh. ¿Dónde está tu fe, Abraham? ¿Cómo puedes dudar de lo que has escuchado? No dudo, Sarai. Solo temo no haber comprendido bien. No temas, Abraham. El poder de Dios no tiene límites. Y si Él ha querido que entendieras eso, es precisamente eso lo que ha querido decirte. Sí, tienes razón. Para Él nada es imposible. Lo único que debemos hacer es inclinarnos ante su voluntad y agradecerle humildemente el que haya puesto su divina mirada en mí, el más insignificante de sus servidores. De todas maneras, Sarai, también tú debes regocijarte. Si por fin mi semilla va a ser fértil, será en tu vientre donde germine. Mi vientre está más estéril que nunca, Abraham. Ya soy una mujer vieja. Ahora te respondo con tus mismas palabras. ¿Dónde está tu fe, Sarai? Tienes razón. Será lo que el Señor nuestro Dios quiera que sea. Ahora lo más importante es cumplir el mandato. Tenemos que abandonar estas tierras. Durante años hemos sido felices aquí. De todas maneras, se hará la voluntad del Señor. Voy a hablar con Lot, el hijo de mi hermano Harán, para que me ayude a preparar la partida. ¿Llevarás contigo a toda nuestra familia? Donde yo vaya vendrán conmigo todos los míos, incluso mis servidores y esclavos. ¿Hacia dónde iremos? No lo sé, pero estoy seguro de que un instinto me guiará hacia el buen lugar, el lugar donde se encuentra la tierra que Dios me ha prometido. No labres más esa tierra, Lot. ¿Por qué no voy a labrar esta tierra? Es mía. Nos vamos de estos lugares. ¿Cómo? ¿Dices que nos vamos? ¿A dónde? No lo sé. No te entiendo. El Señor me ha hablado y así me lo ha ordenado. Cumpliré sus órdenes, Lot. Pero no podemos oponernos a los deseos de Dios nuestro Señor. Lo sé. Sin embargo... Lot, ¿qué es lo que te tortura? Nada. Lo sé perfectamente. Esa mujer en que has puesto tus ojos te perturba. Será mi esposa. Se hará según tu deseo, y ella, como todos los míos, partirá con nosotros. Te obedeceré si esa es tu voluntad, Señor. Después de que murió Taré tu padre y Harán el mío, tú eres el jefe de la familia. ¿Qué debo hacer? Reúne todos nuestros rebaños de vacas y ovejas, recoge las tiendas y apresta a los camellos, a los servidores y a los esclavos. Partiremos dentro de 2 días, al amanecer. ¿Hacia dónde? Ya te he dicho antes que no lo sé. El Señor me ha prometido llevarme hacia la tierra que me dará a mí y a mis descendientes, y Él será quien nos guíe. Todo está preparado para partir. Solo esperamos tu señal. Abraham, envuelto en su manto de lana, echa la capucha que cuelga a su espalda sobre su cabeza. El frío del amanecer corta como un afilado cuchillo, pero Abraham apenas lo siente. ¿En qué estás pensando, Abraham?
Tu sobrino Lot te ha pedido permiso para dar la orden de marcha. Una última mirada a su alrededor hace que una ligera nostalgia roce el alma de Abraham. Son muchos los años que ha dedicado a cultivar con su gente las ricas tierras que le rodean. Sin embargo, la fe de su alma es una llama viva que nació en él y que nunca se ha extinguido. Su mano rugosa se levanta para dar la señal de partida. ¿Hacia dónde vas a dirigir la caravana, Abraham? La mano se queda indecisa, levantada hacia el cielo, como si pidiera al Dios que tanto ama y venera un signo para orientar la dirección de su marcha. No ha escuchado la voz de nuevo, pero algo en el aire ha hecho que su mano se incline insensiblemente hacia el suroeste. ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Por qué me haces preguntas que solo Dios puede contestar? De sobra sabes, Lot, que cuando lleguemos, yo sabré que es el lugar elegido. Llevamos marchando muchas y muy duras jornadas, Abraham. Los hombres empiezan a protestar. ¿Solo los hombres, Lot? A la luz de la hoguera, tras la cual se hallan sentados, Abraham observa el ligero rubor que ha recubierto el rostro de su sobrino. ¿Qué has querido decir? Lot, tengo entendido que tu mujer no está muy contenta con esta marcha. Mi mujer es difícil de manejar. Tiene un temperamento demasiado rebelde. Cuando partimos de Harán no estabas todavía casado con ella, Lot. Pero ya la querías, ¿verdad? Sí. Algo en ella me abrazaba la carne cuando la miraba. Deberás enseñarla a que te obedezca. No es tan fácil. Sin embargo, la obediencia es una gran virtud. No creo que haya nada que pueda ofender tanto al Señor nuestro Dios como la desobediencia. Y una mujer que no es capaz de obedecer a su marido acabará por llevar su rebeldía hasta negar obediencia a Dios. Y Él castiga la desobediencia, Lot. No olvides que es misericordioso, pero también es justo. ¿Qué es ese ruido? No sé, iré a ver. Huyeron. ¿Quiénes huyeron? Era un pequeño grupo de beduinos que, amparados en la sombra de la noche, trataban de robarnos unas ovejas. Nuestros criados los descubrieron y los pusieron en fuga. ¿Ha habido algún herido? No. En cuanto vieron que les oponían resistencia, huyeron, ya te lo dije. Hace frío. Déjame acercar un poco más mis manos a la hoguera. ¿Hacia qué lugar huyeron esos hombres? Hacia el sur. Procederán de la tierra de Sedar. Algunas veces se aventuran hacia el norte para atacar las caravanas ricas. Ahora ya es tarde. Mejor será que nos retiremos a descansar. Mañana tendremos que proseguir la marcha. Mira qué hermosa tierra, Abraham. Es fértil. La tierra de Canaán, llena de verdes y ricos pastos, se ofrece a la vista de la caravana. Abraham vacila durante unos segundos. ¿No será aquí donde debemos detenernos? Es una hermosa tierra. No, Lot.
Seguiremos adelante, pero seguiremos adelante. La tierra que se ofrece ante los ojos de Abraham es capaz de tentar a cualquier hombre que busque pastos para su ganado y tierra para sembrar sus cultivos. Pero Abraham busca algo más que tierra. Busca la verdad de Dios, y para llegar a ella sigue el camino de la obediencia. Sabe que se le dirá cuándo ha de detenerse, y hasta el momento la voz no se lo ha dicho. ¡Adelante! Lot, mira qué joyas tan hermosas hay en esta tienda. Oh, y allí. Aquí debíamos quedarnos. Damasco es una gran ciudad, mujer, pero Abraham desea seguir. Abraham. No veo por qué tenemos que obedecerle siempre. Abraham es un hombre justo, y todos sus actos están inspirados por Dios. Bah, Vamos, la caravana va a partir. siempre obedeciendo a otros. Algún día serás capaz de decidir por ti mismo. Vamos, te he dicho. Las noches son frías, Aquí en el interior de la tienda no. pero afuera sí. Espero que nuestros servidores no se alejen demasiado de las hogueras. Algunos murmuran y protestan. Y la que más lo hace es la mujer de Lot. Es una mujer indómita. Es rebelde y desobediente. Algún día desobedecerá los mandatos de Dios y sufrirá el castigo. Muchos no comprenden del todo que esta no es una aventura cualquiera, que no es una marcha en busca de nuevas y mejores tierras. No lo comprenden. No se dan cuenta de que somos la simiente de un pueblo que Dios ha elegido. Y solo obedeciendo ciegamente sus órdenes, seremos dignos de Él. Sabrás cuándo y dónde debemos detenernos, ¿verdad? Lo sabré, Sarai. La caravana sigue avanzando por las polvorientas rutas de los caminos al sur de Damasco, la vieja ciudad que hace días ha quedado a sus espaldas. Al frente de su gente, Abraham marca la ruta lleno de fe y confianza en el Señor. Sin embargo, poco a poco el desaliento va cundiendo entre todos los que componen el pequeño embrión de pueblo que se desplaza. Solo Sarai, la esposa incomparable, acompaña a Abraham en la firmeza de su fe. El desaliento cunde entre los nuestros, Sarai. No tienen el poder de tu fe, Abraham, y no han tenido la dicha de escuchar la voz que te ordenó abandonar nuestras tierras de Harán. Tienes razón. La noche está cayendo, Sarai. Será mejor detenernos en este lugar. ¿Qué tierras son estas? Tierras de Samaria, y este lugar se llama Siquem. Por lo menos así le dicen los habitantes de la región. ¿Nos detenemos aquí? Aquí pasaremos la noche, Lot. ¿Ves aquel árbol? ¿Te refieres a ese viejo roble que está sobre aquella colina? Sí. Según he oído comentar a algunos de nuestros camelleros, es un árbol que posee poderes mágicos y da consejo a todo aquel que se lo solicita. Eso es idolatría, Lot. Desde luego. No hago más que repetirte una leyenda que corre por estas tierras. Solo hay un Dios, y a Él van siempre mi fe y mis oraciones. Lentamente, como guiado por una mano invisible, Abraham se dirige al viejo roble. Y al llegar a él, se arrodilla bajo sus ramas desnudas. Su mirada no se dirige al árbol,
sino al cielo infinito donde mora su Dios. Y es a Él a quien invoca. Un Dios para el que no existen lugares especiales, porque está en todas partes. Abraham, envuelto en su manto de lana roja, y con sus cabellos de plata ondeando al viento, es una figura majestuosa a pesar de la humilde postura. Sus rodillas hincadas en tierra son un tributo de obediencia a Dios, y su mirada, vuelta hacia el azul del firmamento, es una muda súplica, abrazándose en su propia fe, para que el Señor ilumine su ruta. Y Dios vuelve a hablar a Abraham. El episodio de hoy estuvo basado en Génesis, capítulo 12, versículos 4 al 7. Han escuchado un capítulo más de El Camino Infinito. Una dramatización de Antonio M. Ricard. Dirección Gerardo Payares. Tuvo el gusto de narrar para ustedes Gabriel Casanova, que les invita a escuchar por esta emisora y a la misma hora una nueva presentación de El Camino Infinito. Una espectacular producción de Sociedades Bíblicas Unidas y Sociedad Bíblica Boliviana.